Muy buenos días, alumnos de séptimo grado. Espero que se encuentren bien ustedes, junto con sus familias, con las personas que ustedes aman. Que sea Dios quien les esté guardando y les esté trayendo paz en medio de esta situación difícil que estamos viviendo como país. Pero si Dios está con nosotros, no hay nada que nos pueda hacer frente. El día de hoy vamos a comenzar con el cuarto parcial. Es el parcial número 10, capítulo 10. Y vamos a ver la lección 10.1, que nos habla acerca de triangles. En este caso, los triangles los podemos clasificar de diferentes maneras. Los podemos clasificar dependiendo de los sides o los lados que tenemos, pero también los podemos clasificar dependiendo de los ángulos que tenemos. Cuando los clasificamos con relación a los sides, a los lados, podemos tener tres tipos de triángulos. Podemos tener un equilateral triangle, o podemos tener un isosceles triangle, o podemos tener un scalene triangle. ¿Ok? ¿Qué significa? Es muy fácil y muy sencillo, y solamente tenemos que manejar el concepto y entenderlo bien. Un equilateral triangle está hablando de que equi means equal, o significa que es igual, and lateral is talking about the sides, está hablando acerca de los lados. Entonces, si es equilateral, significa que los lados son iguales. Eso significa equilateral triangle. En este caso, podemos ver el ejemplo que tenemos. Todos los sides, o todos los lados, tienen la misma medida. Este mide 5 centímetros, este side mide 5 centímetros, y este side, o este lado, mide 5 centímetros también. ¿Ok? Eso es un equilateral. Ahora, un isosceles triangle, en el isosceles triangle, tiene una condición especial, un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y un lado diferente. En este caso, podemos ver que este side y este side son los mismos porque los dos tienen 6 feet o 6 pies en cada uno de medida. Pero este side que está aquí o este lado es diferente porque tiene una medida de 9 feet, 9 pies. Ahora, en el scalene triangle, este es un poquito más especial. ¿Por qué? Porque en este todas las medidas de los lados son diferentes. En este caso, usted puede ver que esta medida de este lado o este size es 3 milímetros, este size es 4 milímetros, 4 milímetros, y este size es 5 milímetros, 5 milímetros. Todos son diferentes. Entonces, para recapitular un poco, equilateral triangle, todos los lados son iguales. Isosceles triangle, al menos dos lados son iguales. Y en el scalene triangle, todos los lados son diferentes. Entonces, para hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos, también nos va a servir saber que los ángulos van a tener relación con esto que está aquí. Cuando es un equilateral triangle, todos los lados van a ser iguales, pero por definición también todos los ángulos internos van a ser iguales. Eso es muy importante. Cuando tenemos un isosceles triangle, en el isosceles triangle, al menos dos lados van a ser congruentes y también dos ángulos van a ser congruentes. Significa que, por ejemplo, en este que está aquí, que este size es congruente con este size, significa que este ángulo es congruente con este ángulo. Muy importante. Ahora, en el scalene no tenemos nada congruente, ni side ni ángulos. En este caso no hay nada que sea congruente, ni los lados ni los ángulos. Ahora, también podemos clasificar todos los triángulos usando ángulos, y esto es muy importante. Vamos a clasificarlos usando lo que es el acute, y usando lo que es el right, usando lo que es el obtuse, y todas las posibles formas en las que podemos clasificar los ángulos con respecto a los ángulos de los triángulos. Un acute lo que significa es que todos los ángulos que están adentro van a ser menores, lo voy a escribir así, de 90 grados. Si todos los ángulos internos del triángulo son menores a 90 grados, entonces estamos hablando que tenemos un acute. En el right angle, significa que vamos a tener un ángulo que va a tener la medida de 90 grados. Por eso va a ser un right triangle. Entonces, para saber si es un right triangle, solamente tenemos que tener la medida de un ángulo igual a 90. Y en obtuse,
vamos a tener al menos un ángulo, pongan atención, un ángulo que va a ser, en este caso, ese ángulo va a ser mayor a 180 grados. Voy a poner ángulo aquí para que entiendan. Ángulo va a ser menor, en este caso a 180 grados, pero también el ángulo va a ser mayor a 90 grados. ¿Ok? Entonces, solo para recapitular un poco, clasificando por ángulos. Si todos los ángulos son menores a 90, significa que tenemos un acute. Si tenemos un ángulo que es igual a 90, significa que tenemos un right triangle. Y si tenemos algún ángulo que es menor que 180, pero mayor que 90, significa que tenemos un obtuse triangle. Ok. Ahora entonces, teniendo esos conceptos en mente, vamos a empezar a resolver el problema número 1. Vamos a tomar esto de aquí y vamos a empezar con nuestro problema número 1. Example number 1 said, classifying a triangle by angle measure. Vamos a clasificar un triángulo por la medida de sus ángulos. ¿Okay? Dice, in the diagram, measure of the angle DBE is equal to 64. O sea, la medida, esto significa the measure, medida, del ángulo DEB, DBE, va a ser esta variable, me indica dónde está el ángulo, y estos son los side. Significa que el ángulo está aquí. Dice que ese ángulo es igual a 64. ¿Ok? Dice, and the measure of the angle BDE is equal to the measure of the angle BED. Entonces está diciendo ahora que la medida del ángulo BDE, si se fija bien, BDE, estamos hablando de este ángulo que está aquí, dice que es igual, según lo que tenemos en la fórmula aquí, a la medida del ángulo BED, este ángulo que está aquí. Entonces, por ende, lo que significa es que este ángulo va a tener la misma medida de este ángulo. Then, ellos dicen, find the measure of the angle BDE and the measure of the angle BED. Then classify the triangle BDE by its angles measured. Entonces, vamos a encontrar la medida de los ángulos que están aquí, el ángulo BDE y la medida del ángulo BED, y luego vamos a clasificar nuestro triángulo según la medida que tienen los ángulos. Ok, muy fácil. Primero, tenemos que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, si yo sumo el ángulo de 64, que es EBD, más el ángulo que está aquí, que sería BDE, más el ángulo que está aquí, que sería BED, toda la suma de esos ángulos me tiene que dar 180. Entonces tendría algo así. La medida en este caso del ángulo, vamos a decir este primero, que ese ángulo nosotros ya nos lo dieron al inicio, que está aquí, y lo conocemos como DBE. Entonces voy a usar lo mismo, DBE. La medida del ángulo DBE más la medida del ángulo, los otros dos ángulos que andamos buscando, que son estos que están aquí, BDE más la medida del ángulo, que es el otro ángulo que tenemos ahí, que es BED. Todo esto me da igual a 180 grados. ¿Ok? Ahora, muy fácil. Vamos a sustituir. En este caso, como nos dieron un dato muy importante, que es que la medida del ángulo BDE es igual a la medida del ángulo, en este caso, BED, significa que los dos son iguales y vamos a usar en este caso para saber la medida de los ángulos la variable X con el signo de grado, porque estamos buscando measure of a angle, medida de un ángulo. Entonces vamos a sustituir. Primero, la medida del ángulo DBE o DBE. DBE, eso es igual a 64. Más la medida del ángulo BDE, que ya dijimos que BDE y en este caso BED van a ser igual a X. Entonces esto lo sustituimos por la variable X
más esto que también lo sustituimos por la variable x igual a 180 degrees. Significa que vamos a tener, ya resumiendo, 64 grados más x grados serían 2x grados igual a 180. ¿Ok? Luego tenemos que resolver para la variable x. We need to solve for x. Means that you need to leave alone the variable x. Vamos a dejar sola la variable x. Eso significa que esto que está sumando tiene que pasar al otro lado a restar. Vamos a tener 2x un grado igual a 180 grados menos 64 grados. Y bueno, vamos a hacer esa resta que está ahí. ¿Cuánto sería 180 menos 64? Lo voy a hacer aquí para que lo puedan ver de una forma sencilla. Primero, como no contiene, este va a quedar en valor de 7 y le voy a prestar una a este. Y va a ser 10 menos 4, eso me da 6. Tengo 7 menos 6, esto me da 1 y 1. Significa que tengo 116 aquí. Ahora voy a resolver para x. Ocupo que la x quede sola. El número que está multiplicando pasa a dividir, a hacer lo opuesto al otro lado. Y al hacer esa división, solo tenemos que decir, bueno, podemos dividir este número en 2. La mitad de 100 me da 50 y la mitad de 16 me da 8. Significa que el ángulo es 58. Y esto que está aquí sería la medida de mis ángulos. Significa entonces que la medida del ángulo de BE, que ya la conocemos, es 64. Ahora, la medida del ángulo BDE, que era uno de los que estábamos buscando, que era igual a x, va a ser entonces igual a 58. Y la medida del otro ángulo, que es también el que estamos buscando, que sería BED, es igual a 58 grados. ¿Ok? Y ahí ya encontré la medida de los ángulos que me faltaban, acompañada de la medida del ángulo que yo ya poseía o ya tenía. Aquí están nuestras medidas. Ahora, solo falta hacer lo último. Dice, then classify the triangle BDE by its angles measure. Vamos a clasificar este triángulo dependiendo de las medidas de sus ángulos. En este caso, como todos los ángulos que tenemos aquí son ángulos que son menores de 90, significa que tenemos un acute triangle. Significa que el triángulo, en este caso, BDE is a acute triangle. ¿Ok? Y bueno, y esto es todo para el ejemplo número 1. Espero de que sea entendible y que lo puedan comprender para poder resolver los ejercicios que haremos más adelante.